Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1. Amén. Dice así la palabra del Señor. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. ¿Quién trajo esa hambre? El Señor. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Era esto algo que el Señor hubiera prescrito a los israelitas, ir a la tierra de los moabitas? No, ¿verdad? Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. ¿Esto era algo bueno o malo? ¿Era pecado o era algo santo? No, era pecaminoso. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a los hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿Qué entendió Noemí? Que Dios es soberano y que la providencia, sus circunstancias habían sido traídas a su vida por parte de ¿quién? De Dios. Fue Dios quien trajo hambre a la tierra. Fue Dios quien estaba en control del pecado de su esposo y sus hijos al irse a Moab y desechar a Israel y casarse con mujeres paganas. Dios estaba en control de eso. Pero Dios tenía un propósito, ¿o no? Ya vamos a ver. Y después, ¿qué hace Dios? Vuelve a traer comida a Israel. Y Noemí escucha. Entonces, ¿pero qué ha entendido ella? Que es Dios quien ha traído todo a su vida. 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que viviereis viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. De nuevo, vean el entendimiento de Noemí. ¿Quién había traído esas circunstancias a su vida? El Señor. Ella no le quita todo lo malo que ha visto en su vida al Señor. No, el Señor lo ha traído. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido.
Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ruth era una israelita. Noemí. Una creyente en Jehová. Y Dios ha traído esas circunstancias a su vida. Mató a su esposo, mató a sus hijos, ¿verdad? Y después trajo hambre, los llevó, los mató después, la trajo ahora vacía, con las manos vacías a Belén. Dios usó pecados ahí también para que todo esto sucediera. Incredulidad de parte de su esposo al irse de Belén. Pero ¿tenía o no Dios un propósito para con su hija Noemí? Por supuesto que sí. Salvar a Ruth. Traer a Ruth a Belén. Y como conocemos del libro de Ruth, mover su mano para que se case con Booz, quien era el antepasado del rey David, de quien vendría ¿quién? El Señor Jesucristo. En medio de todas esas circunstancias que Dios trajo a la vida de Noemí, todo era para el bien de ella y su pueblo y la gloria de Dios. Así es como nosotros debemos aprender a leer la Biblia, con ese entendimiento. Hay un propósito aquí detrás de todo lo que Dios está haciendo, y es el bien de su pueblo y su gloria. ¿Okay? Y eso es lo que hemos estado viendo en la clase que estamos llevando en este trimestre sobre la providencia de Dios. ¿Verdad? Recordemos que la providencia es cómo Dios preserva, sostiene, gobierna, dirige todas las cosas. Esa es la providencia. Dios hace milagros, esa providencia extraordinaria. Y desde hace 2 semanas nos hemos estado enfocando en los problemas con esa doctrina de la providencia, ¿verdad? O sea, el problema del mal en el mundo, el problema del pecado en el mundo con un Dios soberano, un Dios todopoderoso. Eso es lo que llamábamos la teodicea, ¿verdad? Escuchemos de nuevo lo que dice el párrafo 4 del capítulo 5. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiesta en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres, como de los hijos de Noemí. Y eso no por un mero permiso, las cuales sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos, de Malón y Kelión, eran de ellos. Procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo, no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Dios aborrece el pecado. Sin embargo, Dios puede usar el pecado que Él aborrece para cumplir sus propósitos en el mundo. Porque Él no es el autor del pecado, es la criatura. Y Dios puede usar a un gobernante a quien Él aborrece, un tirano, un ateo, y ponerlo en el gobierno de un país para que cumpla sus propósitos. Dios puede hacer eso. ¿Para qué? Para su gloria y el bien de su pueblo, ¿verdad? La vida de José, la vida de David, la vida de Israel son testimonio de esto. El otro problema que vimos la semana pasada fue la providencia y su relación con los creyentes, ¿verdad? Párrafo 5, el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo. A menudo deja por algún tiempo sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores, o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño en sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecados,
y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos, a Noemí, es por su designio, para su gloria y para el bien de Noemí. Entonces el problema es por qué Dios permite que los creyentes sufran. Porque es que Él permite el pecado en la vida de sus hijos. Bueno, la semana pasada vimos 5 razones que da la confesión de la Biblia. Disciplinarlos, revelarles la fuerza oculta de la corrupción de sus corazones, humillarlos, hacerlos más vigilantes y para otros fines santos y justos, ¿verdad? Eso lo vimos la semana pasada. Ahora, ¿cuál es la esperanza para el creyente? ¿Qué dice el párrafo 5? Que esas cosas son el designio de nuestro Dios, el que nos salvó. Ese es el designio suyo para nosotros. ¿Y quién es Dios? Sapientísimo, justísimo, clementísimo, ese es nuestro Dios. Es su designio para nosotros. Segundo, ¿cuál es la esperanza del creyente cuando suceden esas cosas que Dios permite en nuestra vida, esos pecados que son para la gloria de Dios? Y tercero, son para nuestro bien. Romanos 8:28. Todas las cosas son para el bien de aquellos que aman a Dios, eso es. Ahora veamos que esto es lo que dice la Biblia. Y la semana pasada vimos, creo que 1 o 2 pasajes. Veamos otra vez en 2 de Crónicas 32. 2 de Crónicas 32. al 31 dicen: en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le habían sido hechos, sino que se enalteció en su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó. O sea, imagínense, Ezequías viene y le muestra todo a esos mensajeros. ¿Por qué? Para mostrarle la grandeza de su Dios, ¿no? Porque era orgulloso. Era su orgullo lo que lo llevó a hacer eso. Pero ¿qué dice ahí? Dios lo dejó hacer eso. Dios lo dejó en su pecado de orgullo para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Cómo lo disciplinó el Señor? Con lepra. Pero Dios le mostró a Ezequías el orgullo que había en su corazón. Y lo hizo para probarlo. Ahora vayamos a Lucas capítulo 22. Versículo 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, qué interesante, una vez vuelto, ¿qué sabe el Señor que va a hacer Pedro? Que va a pecar. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Yo no le temo a nadie, jamás.
Le voy a temer a un hombre. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Marcos 14. Versículos 66 al 72. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, tú hablas como Jesús, y como los discípulos de él. Entonces, ¿qué hace? No, yo no soy de ellos, yo soy como ustedes. Empieza a maldecir, a decir malas palabras, a hablar como ellos. No conozco a este hombre de quien habláis, y miente tras de eso. El gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¿Cómo era Pedro? O sea, si ustedes pudieran pensar en un pecado prominente en Pedro, ¿cuál sería? El orgullo. ¿Verdad? Pedro, nosotros leemos los evangelios y Pedro era un hombre que siempre estaba ahí, ¿verdad? De primero, sacando la espada para defender a Jesús. Yo no te voy a dejar jamás. Yo voy a la muerte contigo. Jesús conoce el corazón de Pedro. Y hay algo que Pedro, si iba a ser su discípulo y si iba a servir como el fundamento de la iglesia, Pedro necesitaba reconocer y mortificar. Y era su orgullo. Y por eso fue que el Señor permitió que Pedro le negara 3 veces. Y se lo dijo con anterioridad. Para que cuando recordara, supiera lo que había en su corazón. Pero vean qué bueno es el Señor, porque el Señor no lo deja así nada más a Pedro. El Señor no deja que Pedro se desmaye en su traición al Señor. Imagínense qué terrible debió haber sido para Pedro. No solo que el Señor se lo dijera, pero que él creía que no iba a pasar nunca eso. Y Jesús no lo dejó desesperanzado. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Y vean si esto que el Señor permitió y trajo a la vida de Pedro no era para su bien. Juan capítulo 21, 15 al 17. El Señor Jesús ya es resucitado, ya está con sus discípulos y entonces dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús sabe que Pedro le ama. Pero porque Jesús ama a Pedro más que Pedro le ama a él, el Señor permitió ese pecado en Pedro
para restaurarlo y fortalecerlo después. Para que Pedro entendiera quién era el Señor para él. Y después de todo lo que Pedro pasó cuando negó al Señor, y después de que el Señor le hace estas preguntas, ¿cómo demostró Pedro que amaba al Señor? Dio su vida por él. Dio su vida por el Señor. Literalmente. Es lo que nosotros debemos entender. Flavel dice, aprendan a adorar la providencia. La providencia tiene influencia en todas las cosas aquí abajo. Es esto lo que mezcla los ingredientes y hace que todo sea completo. Observen la feliz condición de cada hijo de Dios. Todas las cosas trabajan para su bien, las mejores y peores cosas. Resplandeció, citando el Salmo 112:4, en las tinieblas luz a los rectos. Las más oscuras y nubladas providencias de Dios tienen algo de luz en ellas. ¿En qué bendición se encuentra el creyente? Cuando muere, va a Dios, y mientras vive, todo le será para bien. La aflicción es para su bien. ¿Qué daño le causa el fuego al oro? Solo lo purifica. ¿Qué daño le hace la hoz al maíz? Solo separa la cizaña. ¿Qué daño le hacen las sanguijuelas al cuerpo? Solo chupan la sangre mala. Dios nunca usa su báculo, sino para sacar el polvo. La aflicción hace aquello que la palabra muchas veces no hace. Abre el oído a la disciplina. Cuando Dios pone a los hombres sobre sus espaldas, entonces pueden ver al cielo. Qué linda esa frase, ¿verdad? El castigo de Dios para su pueblo es como el músico tocando el violín, lo cual saca un sonido melodioso. Qué tanto bien viene a los santos por la aflicción. Ahora, ¿cuál es el llamado del creyente en medio de esa aflicción? En medio de Dios permitiéndome a mí pecar contra Él. ¿Cómo debo pensar yo? ¿Cómo debo vivir? ¿Cierto? Es Dios quien en su providencia nos está dejando nosotros en nuestro pecado. Y eso sabemos que es para su gloria, para nuestro bien. Pero ¿qué debo pensar yo? ¿Cómo debo vivir yo en ese estado, en esa condición, en ese momento de mi vida? Romanos capítulo 6. Versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunda? Dios lo mandó. Es Dios quien me ha dejado a mí en este pecado, entonces voy a perseverar. No, Señor. No perseveraremos en el pecado. En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros, cristianos, cuando el Señor nos permite andar en nuestro pecado, permanecer en nuestro pecado por un tiempo de nuestra vida, nunca debemos pensar que es que entonces debemos perseverar en ese pecado. Si Dios nos ha salvado, nos ha rescatado del pecado, hemos muerto al pecado, hemos sido unidos a Cristo por la fe y por lo tanto como Él murió, nosotros morimos al pecado y como Él resucitó a vida nueva, nosotros somos resucitados a nueva vida para andar en vida nueva. Y entonces debemos arrepentirnos de ese pecado y caminar en santidad. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En ese momento de nuestras vidas que estamos pecando contra el Señor, debemos recordar lo que dice la palabra, mi deber como cristiano. Esto es lo que Dios hizo por mí, Él me salvó, dio a Cristo para salvarme a mí. Es mi deber entonces ocuparme ahora de mi salvación y me arrepiento de ese pecado y busco la ayuda del Espíritu para andar en santidad y dejar ese pecado para siempre. Primera Tesalonicenses 3:3.
4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El cristiano que diga que es que el Señor, Dios es soberano y el Señor ha traído me ha dejado permanecer en este pecado, tú puedes seguir en este pecado, esa persona quizás no sea cristiana. No tiene a su Espíritu Santo que lo esté convenciendo de su pecado. El cristiano entiende que la voluntad de Dios para mi vida es mi santificación. Que yo me aparte de toda fornicación. Esa es la voluntad de Dios. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es lo que yo debo recordar cuando el Señor en su providencia me está dejando a mí pecar por un tiempo. Debo pensar mi deber como cristiano es seguir, buscar, perseverar en buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sí, Dios me ha permitido pecar contra Él. Ese pecado viene de mi corazón, de la perversión que aún queda en el remanente de mi corazón. Pero Dios no quiere eso, Dios aborrece ese pecado. ¿Qué debo entender yo? Que Dios me ordena a mí ser santo como Él es santo. Como padres, vemos a nuestro hijo pecar y decimos, Dios le está permitiendo pecar. Dios le está permitiendo desobedecerme a mí. No. Un padre que ama a su hijo, ¿qué hace? Lo reprende, lo disciplina, porque entiende que lo que está haciendo es malo. Eso debemos hacer los padres. Como miembros de la iglesia, vemos a un hermano en pecado. Vemos a un hermano que no está andando bien con el Señor. Lo vemos frío, ya no llega a los cultos. Lo vemos publicando cosas en Facebook o en las redes sociales que nos parecen extrañas. Antes no hacía eso. ¿Qué es lo que está pasando? Lo dejamos ahí. El Señor está permitiendo eso. ¿No? ¿Qué es lo que el Señor nos pide a nosotros como miembros de una iglesia? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nos exhortamos unos a otros. Esa es la responsabilidad de cada miembro de esta iglesia para con el otro. Ese es nuestro compromiso. Y Dios usa eso también para disciplinar a sus hijos. Pero Dios usa a la iglesia. Dios usa a los padres para convencer de pecado a alguna persona, a su hijo o algún miembro de la iglesia, y restaurarlo para su bien. Pero nunca debemos pensar que como Dios es soberano y Él está permitiendo, entonces yo tengo la libertad. No. Dios aborrece ese pecado, pero Él tiene sus propósitos en eso. Pero mi responsabilidad es ser santo como Él es santo. Es arrepentirme de ese pecado, es aborrecer ese pecado y caminar en santidad. Ahora, ¿cuál es la relación de la providencia de Dios y los impíos? ¿Qué es lo que nosotros confesamos? Párrafo 6. En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos, a quienes Dios, como juez justo, ciega y endurece a causa de su pecado anterior, no solo les niega su gracia, por la cual podrían haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían y los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasión de pecado. Y a la vez los entrega a sus propias concupiscencias,
a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual sucede, y escuchen esto, que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Aquí tenemos la diferencia entre el trato de Dios, del trato de Dios entre los creyentes y los impíos, los incrédulos, entre sus hijos y los incrédulos. Y primero, notemos cómo los describe la confesión: aquellos hombres malvados e impíos. El hombre sin Cristo no es neutral moralmente. Eso es lo que nosotros debemos entender. El incrédulo, esa viejita que no cree en Cristo, pero que hace pan todos los días y que cuida a sus hijos, esa señora sin Cristo no es neutral moralmente, está contra Dios. No hay ser humano sin Cristo que sea neutral espiritualmente o moralmente. Todos son enemigos de Dios, dice la Biblia, sin Cristo. Entonces, por eso es que la confesión los trata así: malvados e impíos. Porque quiere dar a entender que no son neutrales. Ellos tienen una oposición contra su Creador. Las buenas personas no existen sin Cristo. Salmo 53. Un salmo que Pablo cita en Romanos capítulo 3, cuando está hablando de judíos y gentiles. Pablo dice que este salmo es de toda la humanidad sin Cristo. Y Pablo dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Por qué no hay Dios? Porque yo soy Dios. Yo soy el Dios de mi vida. Dios me ha dicho cómo debo vivir. Eso es lo que yo tengo grabado en mi corazón, en mi conciencia. Pero yo no voy a hacer eso. Yo hago lo que yo quiero. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. 99% de las personas no puede hacer el bien. No dicen, no hay quien haga el bien. El 100% de las personas sin Cristo no hacen el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y qué encontró? Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Efesios capítulo 2. Versículos 1 al 3. Esto es Pablo hablándole a cristianos, recordándoles lo que ellos eran antes, sin Cristo. Y Pablo les dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, cuando estaban sin Cristo, estaban muertos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, de Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Éramos hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y vean lo que dice: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces esa es la relación con quienes Dios está tratando, contra esos malvados impíos. Segundo, notemos cuál es la relación de estas personas con Dios. Nuestra confesión dice: Dios como juez justo. Dios es su juez. Él es su juez. Esa es la manera en la que se relaciona Dios con los impíos, como un juez. Es decir, ¿qué es lo que ellos merecen? El castigo. Lo que Dios hace con los impíos no es malo ni injusto. ¿Ok? Porque Dios es un juez justo. Así como lo que Dios, la disciplina que Dios trae a la vida de sus hijos no es mala, es buena. El castigo que Dios trae sobre los impíos no es injusto ni es malo, es justo, porque es lo que ellos merecen de parte de Dios, porque ellos se han opuesto a Dios, ellos se han declarado enemigos de Dios,
voluntariamente. Tercero, ¿qué hace Dios en su providencia con los impíos? Uno, los ciega y endurece, dice nuestra confesión. Ahora notemos que nuestra confesión, los editores entienden que la Biblia enseña que el pecado le pertenece ¿a quién? A los malvados impíos. No fue Dios quien puso ese pecado en su corazón, a pesar de que es Él quien lo gobierna y lo decreta. El pecado surge de ellos, ¿verdad? Y en ocasiones Dios los ciega y los endurece. Y vean lo que dice nuestra confesión: a causa de su pecado anterior. De su pecado, el de los impíos. De nuevo, no es Dios quien puso ese pecado, es de ellos que ha surgido ese pecado. Romanos capítulo 1. Versículos 24 al 28. ¿De quién está hablando aquí el apóstol Pablo? De aquellos que detienen con injusticia la verdad. Dios, en la revelación general, en la creación, les ha dicho a los hombres: yo soy el creador y yo soy todopoderoso. Yo soy Dios y yo soy todopoderoso. ¿Y qué hacen los hombres con esa revelación? Detienen con injusticia la verdad. Ellos dicen: no, tú no eres mi Dios. Y Pablo dice, continúa diciendo, dice: por eso es que ellos no tienen excusa. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es su pecado anterior, rechazar al Creador, rechazar su ley. ¿Y qué hace Dios? Así es como quiere vivir, viva así. Y los entrega a sus pasiones y pecados. Romanos 11. Versículos 7 y 8. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Entonces Israel, Dios no cumplió el propósito, la promesa que le había hecho a Israel de que los iba a salvar. No, Dios sí cumplió el plan. Solo que no todos son de Israel. No todos son israelitas, dijo en Romanos capítulo 9. A sus escogidos los salvó, al verdadero Israel. Y los demás, endurecidos. Ellos no quisieron al Mesías. No quisieron reconocer su pecado. No quisieron reconocer que ellos necesitaban a un Salvador. Y Dios endureció sus corazones. Eso es lo que quieren, eso van a tener. Segundo, Dios también les niega su gracia. ¿La gracia qué es? La gracia es un regalo de Dios. Eso es un regalo, eso es la gracia. La gracia es el regalo de Dios para el pecador. Y como un regalo, Dios no está obligado a darle su gracia a todos, ¿verdad? Los miembros de la iglesia saben el ejemplo que yo siempre uso. Si yo traigo un libro aquí, se lo doy a Jonathan. Toma, hermano, se lo regalo. Don Adolfo no puede venir a decirme: ¿y mi libro? No, yo no estoy obligado a darle un regalo también a Adolfo. Eso es gracia, es un regalo. Yo se lo doy a quien yo quiera. Bueno, la gracia de Dios es precisamente eso, es un regalo. ¿Qué merecen todos los hombres? El castigo de Dios. Eso es lo que merecemos todos, porque dice la Biblia que todos hemos pecado. Todos estamos condenados, todos somos hijos de ira. Eso es lo que merecemos de Dios.
Pero Dios le da su gracia a quienes Él quiere. ¿Por qué? Porque es un regalo. Dios tiene ese derecho. A los demás los deja hacer lo que quieren, los deja en sus pecados, pero a otros les da su gracia. Los otros, sus enemigos, ellos mismos voluntariamente se han aliado con Satanás. Y esa gracia viene a la vida del pecador, ¿para qué? Para iluminarlo, ¿verdad? Cuando Dios trae su gracia al pecador es con el propósito de iluminarlo, de que él salga de las tinieblas, de que él vea a Cristo como su Salvador, que él se vea a sí mismo como el gran pecador que es, para traer salvación, arrepentimiento, fe. Bueno, la Biblia enseña que Dios en ocasiones le niega esa gracia especial a los impíos. Deuteronomio 29:4. Y con este terminamos. Deuteronomio 29:4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Nos permite ver a Cristo, nos permite vernos a nosotros mismos realmente como son, nos permite escuchar la voz de nuestro pastor y seguirle. Bueno, Dios a veces le niega esa gracia a los impíos y malvados. La próxima semana terminaremos el párrafo 5 y espero terminar ya con el párrafo 6 y terminar con el párrafo 7. Que el Señor les bendiga.